a la primera lectura bíblica que ya se leyó, que está en Segunda de Reyes 4, donde dice: vino un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios. Está hablando, el varón de Dios en este caso es Eliseo, el profeta Eliseo. Dice: el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada. No recuerden que eran panes de cebada. ¿Quiénes conocen la cebada? Sí. ¿Sí la conocen? Es un cultivo, dicen que es un cultivo bastante sencillo, es menos trabajoso que el trigo, se da con mayor facilidad. Entonces, panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. O sea, venían unos panes, 20 panes y unas espigas de trigo. Y él le dijo, el profeta: dale a la gente para que coma. Y respondió el siervo: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? O sea, estaba diciendo, esto es muy poquito para darle de comer a 100 personas. Y dice, pero el profeta, él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrarán. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró, conforme a la palabra de Jehová. Amén. Amén. ¿Ven ustedes? Creerle a Dios, obedecerle a Dios, trae grandes beneficios. Amén. Se cumple su palabra. No solo eso, proceden milagros. Amén. ¿Saben que el contexto de lo que estaba pasando aquí se relata un poco en el versículo 38, un poquito atrás? Dice ahí: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que le dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. O sea, había una necesidad tremenda en la región. Había mucha ¿qué? Hambre, como ahorita. ¿Tienen mucha hambre? ¿Hay panes de cebada? Yo creo que no hay panes de cebada ahora. Bueno, había mucha hambre. ¿Por qué viene el hambre a los pueblos? Por diferentes razones. Puede ser cuestiones naturales, no hay lluvia o mucha lluvia, del viento, plagas, por política. ¿Verdad? Que cierran las fronteras de un país y lo dejan sin provisiones y viene hambre. Entonces, en un contexto tremendo de eso, de hambre, es que procede esta historia. Y aquí ocurre un milagro, porque con una provisión sencilla, pequeñita, se alimenta un número grande de personas. O sea, cuando el ser humano, en este caso el profeta obedece ¿a quién? A Dios. Y el siervo obedece al profeta, pero está obedeciendo ¿a quién? A Dios. Y al obedecer en esa línea de obediencia viene un milagro, y ya hay alimento que hasta sobra. Como dice el Señor: pruébame, que va a sobrar, va a sobreabundar. Entonces, la crisis o cualquier crisis que esté pasando, si nosotros nos ponemos en las manos de Dios con fe y oímos su voz, obedecemos su palabra, no va a haber crisis, porque Dios resuelve cualquier crisis que tengamos en la vida. Amén. ¿Cuál es la crisis de tu vida en este momento? ¿Muchas? ¿Varias? ¿Qué tipo de crisis? Yo no sé. Pero puedes estar enfrentando una crisis hoy en tu vida, una situación económica, familiar, de salud, etcétera, etcétera.
cualquier crisis que estés pasando en este instante, Dios te está diciendo hoy, escucha mi voz, yo obraré un milagro en tu vida. Es una promesa de Dios, es lo que está escrito. Dios quiere, Él desea, pero hay unos principios, hay de por medio también obediencia. Y ahora vamos a ver otra historia que viene en contraste a la que acabamos de mencionar. Ya pasó una hora, así que no se preocupen. Oseas, vamos a Oseas. Oseas, el capítulo 4. Oseas está después de Daniel, por si acaso. En Oseas, ahí vamos a ir al capítulo 4 y versículos 6 al 11. Oseas 4 del 6 al 11. Mire lo que dice acá y póngale bastante atención. Dice el 6: mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento de la palabra. Vamos a ver, le faltó conocimiento por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Ven lo terrible ahora? Allá teníamos una situación, teníamos una crisis, hambre, pero las personas, los instrumentos de Dios se ponen ¿en qué? En obediencia, escuchan la voz de Dios, no desesperan, obedecen y hay un milagro y sobra comida. En este caso, Dios está diciendo, has olvidado mi palabra, te has olvidado de la ley, entonces yo me olvidaré de tus hijos. Es terrible. Y ahora dice, conforme a su grandeza, porque las personas cuando no escuchan la voz de Dios se sienten grandes. Así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Dios tiene su tiempo. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. O sea, viven ¿para qué? Para pecar. Y luego, y será el pueblo como el sacerdote. Los sacerdotes estaban también corrompidos. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Muchos problemas vienen a nuestra vida no porque Dios así lo quiera, es por nuestra conducta, es por nuestra decisión. Son nuestras obras las que acarrean ¿qué? Problemas a nuestra vida. Y dice el 10, y esto está relacionado directamente con lo que ya leímos anterior. Dice, comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. ¿Ven el contraste? Un pueblo que obedece, un pueblo que clama a Dios, un pueblo que sigue la palabra de Dios, contra un pueblo que es rebelde, contra un pueblo que se aparta de Dios. Entonces, es un pueblo que puede prosperar, y eso lo tenemos a la vista. Muchas personas sin Dios, sin obediencia, sin temor, son prosperados económicamente. Abundancia, y usted lo ve que se llenan. Tremendas casas, tremendos carros, tremendo de todo. Pero viven para eso. Viven para lo material. Pero dice la palabra de Dios que no se sacian. Y esto es bien peligroso. No es malo que nosotros querramos, que tengamos metas, que querramos alcanzar propósitos, que querramos tener. No tiene nada de malo, pero sin apartarse de Dios. Esa es la diferencia.
O sea, los panes eran de cebada, era trigo así, ahí en espigas, comida humilde, sencilla. En este caso, estas personas podrían tener abundancia, ollas llenas, canastas llenas, rebosantes en abundancia, con vino, dice ahí, pero no se saciaban. Quería más. Quería más. Y eso es peligroso. Porque el deseo de acumular y tener y tener y tener te puede llevar a separarte de Dios. Y entonces las bendiciones de Dios se pueden retirar. Eso es peligroso. Ahora tenemos el panorama, ¿verdad? Un pueblo que está obediente, un pueblo desobediente, y tenemos las consecuencias y los resultados. Ahora vamos a ir a la tercera, ya pasaron 2 horas. Vamos a ir a la tercera. La tercera historia está en los 4 evangelios. Y yo decía, ¿cuál de los 4 leo? ¿Cuál de los 4? ¿Leo los 4? No, dije, no, se van a cansar los hermanos. Pero esta semana ustedes ya leyeron una, que está en Marcos, que es la alimentación de los 5,000. Entonces vamos a leer la de Juan. Así que vamos a ir a Juan 6. Juan 6. Y aquí ustedes estudiaron esta semana y yo sé que esto va a ser como un repaso. Y ya vamos a terminar, que esa es la buena noticia, ¿verdad? Porque el calor está tremendo y eso trae sueño. Así es que vamos a ver. Dice Juan 6, después de esto, ¿saben que se está refiriendo? Porque en los otros evangelios lo dice. En este contexto acababa de pasar la muerte de Juan el Bautista. Y eso era terrible, había sido terrible. Cuando Juan fue encarcelado, él incluso mandó a preguntar a Jesús, le dijo, ¿es cierto? ¿Será él? O sea, porque estaba sufriendo, él había predicado arrepentimiento, había hecho toda la obra, preparado el camino para Jesús. Y dice, ¿será? Entonces le vino la duda y dice, manda a sus discípulos, pregúntenle. Y Jesús, porque Jesús ni lo fue a ver a la cárcel. ¿Y qué le mandó a decir Jesús? Solo le dijo, los ciegos miran, los sordos oyen, los cojos caminan. Y Juan entonces, cuando recibió toda esa información, dijo, pues él es, y venga lo que venga. Ustedes saben cómo fue la muerte de Juan el Bautista. Fue una de las muertes más terribles que se describen en la Biblia, ¿verdad? Cómo él muere, cómo es presentado ahí ante la audiencia y muere. Pero incluso Herodes lo va a declarar que ha resucitado, porque Herodes le tenía mucho afecto a Juan el Bautista, pero él hizo un compromiso, ¿verdad? Ustedes ya saben la historia, no eso es lo que vamos a leer. Pero aquí eso había pasado, dice, y le seguía gran multitud en el versículo 2, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Jesús tenía ocupada la agenda y estaba haciendo milagros de sanidad todo el tiempo. Y entonces la gente venía, se agolpaba y lo seguía. Entonces dice, subió a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Se apartó un poco, llamó a sus discípulos, quería descansar, quería orar, quizá meditar, enseñarles, y les va a enseñar. Pero dice, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Ustedes saben qué pasa en la Pascua más adelante, y es importante como Juan lo pone en este momento. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Jesús ya sabía. Jesús tiene la respuesta para todo. Pero estaba en ese momento con una intención, dice, para probar a Felipe. Dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer.
Jesús siempre sabe lo que va a hacer. Amén. Lo que Él necesita es la oportunidad. Muchas veces nosotros no estamos dando la oportunidad a Jesús. Él, cuando tú abres la oportunidad a la puerta, Él inmediatamente interviene. Ahora dice, Él sabía lo que iba a hacer. Dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. O sea, Felipe era matemático, era contador o algo así, porque inmediatamente hizo las cuentas. Aquí 200 denarios, yo creo que tenía o preguntó rápido, ¿cuánto tienes tú? 10, 20, 30, y sacó la cuenta, dijo, tenemos 200, pero ¿qué son 200 denarios? Y 200 denarios era un buen dinero, si lo convertimos, pero dice, no alcanza para esta multitud. Y dice, uno de sus discípulos, Andrés, aquí aparece Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, ¿qué es esto para tantos? Estaba igual que el otro. Estaba así, esto no alcanza, es poquito. Pues si usted ve el número que se forma ahí, 5 más 2, ¿cuánto es? Matemáticas, 7. 7 es el número perfecto de Dios. Entonces, él está igual, están conscientes. No es que, pues, las personas dicen es fe, pero sí, puede ser parte de la fe, porque están con Jesús, pero también es real. Porque es real, cuando usted invita, si usted en su boda invitó, mandó 100 tarjetas, pero y no puso límites, ¿verdad? Cuando ve, le llegan familias que no van 2, van 10. Y cuando ve el salón se le llenó y todavía le falta. Y dice, ¿habrá acabado con la comida? No me va a alcanzar. Es real, ¿verdad? Alimentar a personas. Aquí nosotros a veces, porque aquí hay comida los segundo y cuarto sábado. Tenemos comida para todos. Y hoy no es ni segundo ni cuarto. Ah, qué tremendo. O sea, ni panes de cebada. Entonces, fíjese. Y usted dijo, voy a visitar Shalom, oiga, allá hay comida. Pero, pues, a lo mejor por ahí tal vez hay un milagro. Pero el asunto es que a veces nosotros hemos visto, ¿verdad?, la provisión en la cocina y decimos como que no alcanza. Pero pues se abren las cacerolas, se ponen ahí y las hermanas empiezan a agarrar y agarrar y agarrar y reparten y sobra. Y sobra. ¿Sí? Una hermana de Banais me contó una historia, dice, hermano, a nosotros nos sucedió, teníamos todo listo y cuando vamos a ver los frijoles se habían echado a perder y eran para hacer las pupusas. Y sin frijoles como que no iba a estar bien la combinación. Y dice, ¿y cómo hacíamos? Si los frijoles lleva tiempo para cocinarlos. Y se echaron a perder, dice, estaban malos. Y le digo a la hermana, oremos hermana por los frijoles. Y dice que empezaron a orar, oramos, Señor, que los frijoles se arruinaron, ¿qué vamos a hacer? Cuando pararon de orar, miraron los frijoles, estaban buenos. Amén. ¿Creen ustedes? Sí. Pasan, hay milagros. Esta misma hermana, fíjense, venía de Mamole. Son 4 o 5 horas de viaje. Y ahí en el mero desierto se le calentó el carro. De eso que empieza a echar y ella venía con su hija, dice, ¿qué hacemos? El carro se queda pero pues, espera, voy a parar, no, espera tantito, espera, más adelantito, hasta donde aguante. Dice que llegaron como a un lugar así un poquito más plano, y salió el carro, lo sacaron ahí y pararon y echando humo y todo, y se bajan y miran. Hermano, no va a creer, dice, ahí donde nos paramos, ahí en uno de esos, nosotros en El Salvador le decimos matocho. ¿Ya saben eso de la matocha? ¿Saben? En El Salvador. Pero era un arbusto pequeño, ahí.
estaba un container con agua. ¡Qué bárbaro, Dios! No se pararon antes, se pararon justo donde estaba el container con agua. Y dice que bueno, dejaron que enfriara. Y hija, aquí está le pusieron agua y con esa agua pudieron llegar hasta una estación donde ya pudieron tener auxilio. Amén. Dios es maravilloso, hermano, ¿verdad? Pero pues hay que confiar en Él, ¿verdad? Ya ni sé dónde iba leyendo. Dice, aquí está el muchacho, ¿verdad? Entonces Jesús dijo, haced, en el 10, ¿verdad? Haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Pero dice que los agruparon, hicieron grupos como de 1,000, como de y así. O sea, ordenaron. O sea, hermano, Dios es un Dios de orden. O sea, dice, recuéstenlos, que estén quietos. Cuando tú estás cerca, en la presencia de Dios, debemos estar quietos, atentos, para escuchar la voz de Dios. Cuando venimos a la iglesia, hermanos, venimos ¿a qué? A la presencia de Dios. Por lo tanto, desde que tú atraviesas esas puertas, quieto, tranquilo, porque Dios quiere bendecirte. A veces tenemos la tendencia de que, como no nos hemos visto, ¿verdad? Ahí a la entrada, y hermano, y hermana, y abrazo, y lastimosamente aquí no hay una separación, se escucha todo desde hasta acá. Y la hermana le empieza a contar la historia de la semana. O sea, hermanos, ante la presencia de Dios, Él necesita quietud. Amén. Necesita orden. Amén. Tratamos, ¿verdad?, de hacer todo eso para que la presencia de Dios sea más real en nuestra vida. Y no solo aquí, eso aplica en nuestra vida, en todo. En el trabajo. Dice el hermano Paz, si tú no oras, dice, en la mañana, antes de salir de tu casa, vas a tener un montón de problemas. Digo, no, hermano, le voy a hacer caso porque no quiero tener problemas. Quieto, tranquilo. ¿Hay problemas? ¿Hay pruebas? Quieto. Dice, lo mandó a recostar y ahí eran como 5,000 varones. No contaban las mujeres ni los niños. O sea, si agregamos a estilo salvadoreño, llegamos a 20,000. Está hablando de Salvador porque soy salvadoreño, pero no estoy echándole, no estoy criticando a salvadoreño, que soy salvadoreño. Dice, y tomó Jesús aquellos panes. Aquí viene lo lindo. Tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, ¿a quién? A su Padre. Lo repartió entre los discípulos instrumentos, hay que servir. Dice, entre los que estaban los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados empezaron a repartir, ¿verdad? Asimismo los peces cuanto querían. Y cuando hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada, sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Amén. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Tremendas enseñanzas. Como les dije, esta historia de la alimentación de los 5,000 está en los 4 evangelios. Yo los invito a que los vayan a ver, porque en cada una hay detalles que se aumentan. Y entonces uno ve el panorama más extenso. Y este milagro
Se ha predicado, hermanos, en millones de veces, en todo el mundo, porque tiene enseñanzas, muchísimas enseñanzas en las cuales podemos aprender. Pero humildemente yo aquí solo quiero mencionar quizá algunas. Dice, eran como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Todos fueron alimentados y hasta que sobró. Y a Jesús no le gusta el desperdicio. Entonces estas, llévenlas porque va a haber hambre más adelante. Hay que guardar, hay que hacer provisión. Nosotros tenemos que hacer provisión. No sabemos el mañana. Hay que ser un poquito prevenidos y precavidos. Con los vientos que ahora suenan, ¿verdad? Y los hermanos dicen, mire que la política, mire que quién, que para dónde va esto. Hermanos, ya sabemos para dónde va. No hay remedio. La seguridad es que Cristo viene. Amén. Y Él viene a arreglar todo. En la estatua de Nabucodonosor, la piedra no cortada de mano pulveriza todos los reinos y se establece un reino que jamás será destruido, y ese es el reino de Dios. Amén. Ahora, tenía una cita y yo les hacía énfasis en los panes que eran de cebada. ¿Se acuerdan que los panes que llevó el siervo de Eliseo eran de cebada? Y los panes que se utilizaron aquí en el milagro de los 5,000 también eran de cebada. O sea, comida sencilla, no comida de opulencia, comida sencilla. Es otro mensaje. Nosotros también tenemos que ser así. No tenemos que desear comer el mejor platillo del mundo y sentarnos en la mejor mesa del mundo a comer esos exuberantes o exóticos alimentos que tiene la gente que tiene dinero. Y si lo llegáramos a tener o llegáramos a poder hacerlo, pero sería bajo la gracia de Dios. Pero Dios aconseja que su pueblo sea sencillo en el alimentar, sano en el alimentar, prudente en el comer, la temperancia, ¿verdad? Entonces, acá dice, quiero leerles esta cita que está en el libro Deseado de toda la gente. Dice, Cristo no realizó nunca un milagro que no fuese para suplir una necesidad verdadera. Jesús actúa en la necesidad. Y cada milagro era de un carácter destinado a conducir a la gente al árbol de la vida. Hermanos, cada milagro que Jesús hace, su propósito es llevarte ¿a dónde? Al árbol de la vida. ¿Y dónde está el árbol de la vida? ¿Dónde está? En el cielo. O sea, el propósito de Jesús para obrar en la vida de cada uno de nosotros es porque nos quiere llevar al cielo. Ese es el propósito de Jesús. Ay, ya se me cerró esto. Entonces dice, al árbol de la vida, cuyas hojas son para la sanidad de las naciones. El alimento sencillo que las manos de los discípulos hicieron circular contenía numerosas lecciones. Era un menú humilde el que había sido provisto. Los peces y los panes de cebada eran la comida diaria de los pescadores que vivían alrededor del mar de Galilea. Comida sencilla, pero la comieron con ese sazón, la comieron con esa paz, con esa tranquilidad de un pueblo obediente que estaba escuchando a Jesús, que tenía a Jesús enfrente. Por lo tanto, satisfizo su necesidad. Al contrario de aquel grupo desobediente que nunca se satisface. Pero como el primer grupo, fueron satisfechos. Como este grupo ahora, satisfecho. Dice,
Si los hombres fuesen muy sencillos en sus costumbres, oiga esto, si los hombres fuesen muy sencillos en sus costumbres y viviesen en armonía con las leyes de la naturaleza, como Adán y Eva al principio, habría abundante provisión para las necesidades de la familia humana. Amén, ¿verdad? Amén. ¿Por qué hay desigualdad de provisión? Por la conducta del hombre. Si fuéramos todos sencillos y obedientes, habría abundancia para todo. El milagro lo demostró. En las manos de Dios, en las manos de Jesús, proceden milagros. En las manos de Jesús hay abundancia. Sí. Otra vez, si nosotros atravesamos momentos de crisis, momentos difíciles, vayamos a Jesús. Traigamos lo que tenemos, lo poco o lo mucho, a Jesús. El problema que tenemos, a Jesús. La situación que estamos atravesando, a Jesús. El carácter que no puedo controlar, a Jesús. Mi dificultad familiar, cualquier cosa, tráelo a las manos de Jesús y Jesús obrará un milagro. Amén. Pero tenemos que ir a Él con fe, creyéndole que así será. Amén. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que, hermanos, ese es el llamado. Jesús está interesado en tu vida, está interesado en mi vida. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu necesidad? Tráelo a los pies de Jesús. Y aquí viene la última reflexión, porque ya me estoy tardando las 3 horas. Jesús, cuando vino a la tierra, no vino a buscar ni fama, ni privilegios, ni posiciones, ni reinados. Aquí dice el texto que cuando Él miró que esa gente lo iba a proclamar rey, Él inmediatamente escapó. Porque Él en su primera venida no vino a eso. Él vino, el propósito de Él es venir a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Y qué era lo perdido? La humanidad, la creación de Dios. ¿Sabe? El pecado hizo una separación entre Dios y el hombre. No hemos podido regresar porque aún no está resuelto el problema del pecado en su totalidad. Pero estamos ya. El juicio ha llegado. Y estamos a punto, estamos ya en los tiempos finales donde se va a resolver. Jesús vino para reconciliar al mundo con Dios. Amén. 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 Y eso nos incluye a nosotros. Amén. Joven, adulto, niño. Jesús vino para hacer eso, reconciliar al mundo con Dios. Y para eso Jesús necesita, y fíjese cómo lo digo, necesita que cada uno de nosotros abra su corazón Amén. para que Él pueda entonces obrar. Él respeta nuestra decisión. Es nuestra decisión si nosotros abrimos el corazón a Jesús. Y Él es el único medio para volver a nuestro Padre. ¿Tú quieres ver a Dios? ¿Quieres ver a Dios en las mansiones celestiales? Todos lo queremos ver, pero no podemos llegar si no es por medio de ¿quién? Del Hijo, de Jesús. Él es el único medio para poder llegar a Jesús, para poder llegar a Dios. Y quiero contarles una historia breve. Un soldado norteamericano
fue a la guerra. Y cuando estaba en la guerra, él decía, si Dios me permite sobrevivir, una de las cosas que yo quiero es ir ante la presencia del presidente de los Estados Unidos, conocerlo y hablar con él. Pasó la guerra, sobrevivió y regresó a este país. Y él buscaba los medios para llegar al presidente de los Estados Unidos. Mandaba cartas, buscaba aquí, buscaba allá. Nadie le podía hacer llegar al despacho del presidente. Porque no es fácil llegar al despacho del presidente, ¿verdad? El presidente terrenal. Entonces dice que él se iba decepcionando porque el tiempo iba pasando, él ya estaba viejo, más cansado, y su deseo no se le cumplía de llegar a la presencia del presidente de los Estados Unidos. Dice que un día se fue y se sentó ahí en la Casa Blanca a llorar, y miraba ahí, y el presidente ahí está. Yo creo que en la Casa Blanca está el presidente, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Bueno, ahí donde estaba él. Entonces él estaba ahí afuera, porque ve que antes se podía llegar hasta la orilla. Hoy creo que está cercado todo eso, pero él llegó y se sentó ahí. Dice que lloraba desconsoladamente porque no podía llegar al presidente de los Estados Unidos. Y estando ahí, apareció un muchacho y le dijo, ¿por qué lloras? Y ella le cuenta su historia. El muchacho lo consuela, le toma la mano y le dice, ven conmigo. Y empezaron a caminar. Y ve que ahí están los soldados con sus fusiles en la puerta. Y él se sorprende que cuando el muchacho llega, los soldados se apartan y él entra. Y sigue caminando por esos pasillos y todo el mundo se da el paso, hasta que llegó a una puerta. Y el muchacho toca la puerta. La puerta se abre y ahí está el despacho del presidente. Y le dice, me emocionan estas palabras, y le dice, Padre, este hombre quiere hablar contigo. ¿Sabe qué es lo que Jesús va a hacer? Amén. Con cada uno de nosotros. Padre, aquí te traigo a María, aquí te traigo a Juana, aquí te traigo a Antonio, a Juan, a Pedro, a Christopher, a Bruce. Amén. Amén. Aquí te lo traigo, Padre. Jesús es el único. Acepta a Jesús en tu corazón, que es el único que te va a llevar ante el Padre. Amén. ¿Cuántos queremos? Amén. Todos queremos. Sí. ¿Aceptas a Jesús en tu corazón? Amén. Amén. Si lo aceptas hoy, ponte de pie. Amén. Jesús lo está mirando. Y Él es quien va a conducir tu vida. Él conduce tu vida. Entrégale lo que tienes, porque Él quiere hacer un milagro en tu vida. Que Dios le bendiga. Vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, Señor, tú conoces nuestra condición. Tú sabes nuestras necesidades. Tú sabes lo que estamos atravesando. Tú conoces este mundo como está, lleno de incomprensión, de maldad, de problemas, de guerra, de hambre, de enfermedades. Tú lo sabes muy bien. Y queremos regresar a casa. Queremos ir contigo. Y tú ya hiciste provisión. Tú enviaste a tu Hijo. Te dolió en tu corazón lo que tu Hijo sufrió.
pero Él ha hecho posible el regreso a casa. Amén. Y hoy, Señor, nos hemos puesto de pie en señal de que reconocemos a ese Jesús que vino a esta tierra para salvarnos del pecado y para llevarnos de regreso a casa, para que en Él tengamos redención y vida eterna. Aquí está tu pueblo, Señor. Tú conoces el nombre de cada uno, de cada niño, de cada joven, de cada adulto, de cada anciano. Tú los conoces por nombre, tú conoces su corazón, y en este momento abrimos el corazón para aceptarte como nuestro Salvador. Gracias, Señor, por esa provisión. Y queremos que pronto, muy pronto, estamos seguros que tú vienes por nosotros. Bendícelo. Y aquellas situaciones que estemos atravesando hoy, las ponemos en tus manos, para que tú las conviertas en milagros que abunden en nuestra vida, en nuestra paz, en nuestra prosperidad, en nuestro amor los unos con otros. Gracias, Señor, por tus bendiciones. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.